Muy buenos días, bienvenida a nuestro devocional del día de hoy. ¿Te sientes sola? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la soledad. Y nuestra base bíblica se encuentra en Primera de Reyes 19, del 2 al 4 y el versículo 10. Primera de Reyes 19, del 2 al 4 dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y el versículo 10 dice: Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El estar solo, sin sentirte solo, es prácticamente imposible. No se puede. No puedes estar solo sin sentirte solo. Debes de reconocer que estás sola. Debes de reconocer, porque no puedes decir: ay, me siento bien padre yo sola. No, no puedes estar sola y no sentirte solo. Una cosa es sentirte solo, no puedes estar sola y no sentirte solitaria. Es definitivamente falso. Si tú quieres experimentar esas dos cosas, no te engañes. Fíjate, la soledad fue la primera emoción que experimentó Adán en el paraíso. En Génesis 2:18 dice: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque Dios vio que no era algo bueno que Adán estuviera solo. Dios veía que en realidad la soledad era algo muy serio. Y mira, la soledad aparece de repente como la humedad. Se va colando poco a poquito hasta que te atrapa. Y aparece en cualquier ámbito de nuestras vidas. Nadie está exento. En los solteros, en los divorciados, en los viudos, en todo, aún en los casados, la soledad puede hacer presencia. Porque hay matrimonios que están casados, pero están solos. Cada quien va por su camino, se acuestan a dormir, ni siquiera se dicen buenas noches, nada, amanecen, cada quien se levanta por su rumbo y aparentemente son un matrimonio, pero están caminando solos. Y la Biblia nos enseña cómo manejar la soledad como una parte normal de nuestra humanidad. O sea, la soledad es parte de nuestra humanidad y tenemos que aprender a manejarla. ¿Por qué? Porque la soledad nos lleva directamente a la depresión. Y la palabra también nos indica cómo podemos evitar la soledad. Pero no nada más nuestra soledad, sino también podemos evitar la soledad en otras personas que también la están padeciendo. Pero ¿cómo la podemos evitar? Con nuestro amor. Pero no nuestro amor mío de Marta, no. Con mi amor, el amor de Jesús que vive en mí. Con ese amor verdadero, nosotros podemos ir y sacar de esa oscuridad de la soledad, a esa persona que está sumida ahí en esa cueva. Nosotros podemos hacerlo, nosotros por medio de la palabra la podemos rescatar. Y a eso hemos sido llamados. Y vamos a ver varias cosas acerca de la soledad. Vamos a leer lo que dice en Primera de Reyes del 19, del 2 al 4, ya estuvimos viendo una parte. Pero ahora vamos a ver el Salmo 27, del 9 al 11. Vamos a ver qué dice. Dice: No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos.
Entonces podemos ver que la soledad es una experiencia que vive muchas personas, muchas personas. Aquí lo está diciendo David. David se sentía solo. Varios personajes de la Biblia vamos a estar viendo el día de hoy que experimentaron la soledad. En Primera de Reyes, lo que acabamos de leer del 19, del 2 al 4 y el versículo 10, ahí nos está hablando de Elías. Fíjate, David, quien era David en la palabra, estaba solo. Ahí en lo que acabamos de leer hace un momento, ahí nos narra la experiencia de Elías. Ahí nos revela que todos podemos vernos en determinado momento solos. Nos podemos ver afligidos y nos podemos ver desamparados. Si nada más piensas que te está pasando a ti, pues te tengo noticias. Si estos hombres de la Biblia lo vivieron, tú y yo que somos simples mortales, lo hemos experimentado. David en el Salmo 38:11 decía: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Y también ahí en el Salmo 102:7 dice: velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ahí ve el dolor que hay en las palabras de David. Cómo se siente la soledad en este salmo, cómo está experimentando él ese sentimiento. Y no vayamos tan lejos. En Juan 16:32 dice: ahí Jesús nos profetiza: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejar solo. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces aquí escrito está, Jesús profetizó que lo iban a dejar solo. Jesús mismo habla de la soledad. Si tú no te habías puesto a escudriñar la palabra de esa forma, y has pasado por depresión y has pasado por soledad y dices que es algo que viene del diablo, pues puedes ver aquí perfectamente bien que Jesús profetizó, Jesús mismo, que lo iban a dejar solo. Mas dice: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dice: la hora viene y ha venido, en que seréis esparcidos. ¿A cuántos les ha pasado cuando ustedes se convirtieron a Cristo, que sus amigos se empezaron a esparcir? Tenías un montón de amigos y de repente te quedaste sin un solo amigo. Tu misma familia se empezó a alejar de ti. Te dejaron de invitar a las fiestas, te dejaron de invitar porque se hicieron cristianitos. Y empiezas a experimentar, quizá en lo espiritual es tu primer soledad que empiezas a vivir. Pero ahí dice bien clarito Jesús: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y la compañía del Padre, la compañía de Jesús es tan importante, porque va a llegar un momento que tú, como te has convertido, vas a alcanzar a todas esas personas. Y cuando esas personas que se esparcieron y esa familia que se esparció esté viviendo soledad, ahí vas a entrar tú a darles esa palabra de aliento y a confortarlos, a animarlos y a decirles: no estás solo, el Padre está contigo. En 2 de Timoteo, del versículo 4, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Aquí está hablando Pablo. Pablo también experimentó la soledad. Entonces, la primer soledad que nosotros experimentamos es una experiencia humana que lo vivieron varios hombres de la Biblia y cualquiera lo podemos vivir. Y también podemos identificar que no nada más la soledad: sí estoy solo, me siento solo. Mira, no es lo mismo decir:
A mí, yo en lo personal, yo soy una mujer que me gusta estar conmigo misma. Yo aprovecho mucho mis espacios cuando tengo una oportunidad de estar sola, porque me gusta leer la palabra, leer un libro, meditar, orar, o sea, hacer mis cosas. Me disfruto mucho yo misma haciendo mis cosas. Pero una cosa es que quieras tener un tiempo a solas contigo y otra cosa es que siempre quieres estar sola. O sea, hay cuidado, ahí tienes que identificarlo. ¿Por qué? Porque la soledad también te angustia. El estar solo te angustia y empiezas a darle vuelo a la mente y empiezas a inventar cosas que ni siquiera existen. Entonces, tenemos que, David, en el Salmo 142 del 3 al 5, ahí vamos a ver bien clarito lo que nos dice David. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Aquí podemos ver cómo David clama desde la cueva donde estaba y le dice, Señor, no hay quien cuide de mi vida. Me siento solo. Entonces está angustiado. La soledad produce angustia. En Mateo 26 del 38 al 40 vamos a ver qué dice la palabra. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Entonces, ¿qué pasó con Jesús aquí? Jesús clamó desde el huerto. ¿No pudieron estar conmigo ni una hora? También lo dejaron solo ahí, en ese momento tan importante en el Getsemaní, donde él se apartó a orar a su padre y tenía miedo, porque la palabra dice que tenía miedo y la palabra dice que Jesús lloró. Entonces, lo dejaron solo en el momento más importante, en uno de los momentos más importantes de su vida. Y así a nosotros, muchas personas, muchos seres queridos que nosotros pensamos que no nos van a dejar abajo, nos dejan abajo y nos dejan solos en el momento más importante de nuestra vida. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 27:46? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate nada más el clamor de Jesús. Jesús le está clamando a su Padre, que por qué lo dejó solo. Lo dejan los discípulos solos, no quieren orar ni siquiera una hora con él. Y ahora le dice a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Él también experimentó la soledad. ¿Y qué? Tú dirás, sí, Marta, pues todo eso es la soledad, pero ¿cómo enfrento la soledad? Pues tenemos que aceptarla como parte, como una reacción normal de nosotros, de un ser humano. La vamos a vivir, sí la vamos a vivir, pero es bien importante detectar los factores que desencadenan la soledad, porque no puedes querer estar solo nomás porque quieres estar solo, no. Tienes que ver, identificar, a ver, ¿por qué quiero estar en la cueva? ¿Por qué quiero estar sola? ¿Por qué no quiero convivir con nadie? ¿Por qué no quiero hablar con nadie? ¿Qué está pasando? Uno, puedes identificar si pasaste por la pérdida de algún ser querido, como fue mi caso. Yo también experimenté la soledad. Yo también me metí a la cueva cuando perdí mis seres queridos en el COVID. Ahora sí que me encuevé. Me metí a la cueva y quería estar sola, pero esa soledad de la que no es buena. No la soledad de querer estar conmigo y orando, no. Era una soledad que yo no quería hablar con nadie.
que yo no quería ver a nadie. Yo quería estar sola en mi cuarto y que nadie me hablara. Yo no quería comer, yo no me quería bañar, yo no quería hablar, yo solo quería dormir. Entonces, cuando vives una experiencia así, ahí puedes identificar que la soledad que estás viviendo no es buena. Cuando vienen pensamientos a tu mente que no son sanos, ahí eso también te produce soledad. Viene el enemigo y te ataca y te empieza a meter pensamientos negativos. Cuando te sientes rechazada por las personas, cuando sientes que a nadie le importas, eso también te lleva a meterte a la cueva, a la soledad. Así es de que si estás pasando por esos momentos, si tú sientes que estás sola, que estás aislada, identifica qué te llevó a aislarte, qué te llevó a estar en la soledad y atácalo, y atácalo. ¿Cómo lo vas a hacer? Orando, cultivando la presencia de Dios en nuestra vida. Hay muchas promesas en la palabra. Agarra tu Biblia, busca las promesas de Dios y apropiatelas. Hazlas tuyas. Y ahí, poco a poco, vas a empezar a sanar esa soledad. Otra manera como tú puedes sanar esa soledad es siendo de apoyo a los demás, a los que se sienten solos. Quizá tú no has pasado o ya pasaste por esa parte y ya lo superaste. Entonces ya vas a poder aconsejar a los demás. Ya vas a poder decirles, ¿sabes qué? Como yo que ya viví esa experiencia, si yo encuentro una persona que está viviendo por lo mismo que yo viví, ahí yo ya puedo entrar y decirle, ¿sabes qué? Pasa esto y esto, te sientes así por esto y por esto, y ya lo puedes identificar, ¿sabes? Es necesario que nosotros pasemos por procesos para poder ayudar a los demás, porque nuestro testimonio es lo que va a ayudar a las personas a salir del problema. Y Dios es tan hermoso que Dios te va presentando a las personas a las cuales tú les vas a poder ayudar con lo que tú ya viviste. Porque tú no vas a poder ayudar a alguien si tú no has experimentado las cosas. Si tú no has experimentado la soledad, pues ¿cómo vas a ayudar a los demás a salir de la soledad? Sí puedes ir con ellos, leer la palabra, pero no puedes testificar y decirles, ¿sabes qué? Yo estaba en lo más profundo del hoyo de la soledad y me sentí así, así, así. Y ya la persona se va a identificar contigo y va a decir, yo así me siento. Y le vas a decir, hay esperanza. Dios me sacó de ahí, mira, aquí dice la palabra, aquí dice, pero tú ya lo viviste. Entonces es bien importante que si a Dios ya te sacó de ahí, no te calles. Ve, comparte con los demás que están viviendo lo mismo que tú. Y otra cosa que tenemos que tener, bien importante, es lo que nos dice la palabra en Hebreos 13, del 5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esos dos versículos es una promesa escrita en la palabra. Y si está escrita, yo la creo, porque yo creo en Dios y yo le creo a Dios. Entonces tenemos que mantener firme la confianza de que Dios jamás, jamás, jamás nos dejará, ni nos desamparará. Y cuando nos sintamos solas, vayamos a las promesas de Dios, rescatemos las promesas de Dios y no permitamos que el enemigo nos mantenga en la cueva. Date la oportunidad de que Jesús sea tu compañero, que sea tu compañero inseparable en este camino, en esta situación que estás viviendo. Y si tú le entregas a Él toda esa soledad, toda esa angustia y todo lo que estás sintiendo, no lo dudes, que Él va a venir por ti. Y como dice aquí, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Grábatelo bien y dilo confiadamente. El Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que pases un día muy bendecido y nos vemos en un próximo devocional con propósito.